Reciban un saludo afectuoso. ¿Cómo están todos? Gracias por su presencia y gracias por ponerme. Este es apenas el segundo día. Estamos nuevecitos en esto. Quiero, en verdad, hoy tratarle un tema muy importante que es sobre la historia, una pequeña historia de nuestro derecho procesal penal. Todos sabemos, todo dominicano, sabemos la historia del tránquenlo, o sea, de esa medida preventiva, un preso preventivo que bueno, tenía 2 años y 3 años y era preventivo. No estaban resguardados sus derechos fundamentales, aunque la Constitución lo dice y todo lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Penal de los Derechos Humanos, que nos manda desde entonces a darle a esto un toque más humano. O sea, aquí ya existía la defensa técnica, la defensa bien preparada, o sea, había una garantía que el preso tenía derecho a llamar a un abogado, o sea, a hacer una llamada telefónica. O sea, en esto es, usted quiere hacer una llamada, ok, pero el sargento que estaba en la cárcel, lo primero que te daba era un macanazo. Tus derechos no estaban bajo ninguna circunstancia resguardados. Hasta que tiene que llegar una ley que es la 7602, que es el Código Procesal Penal, que nos dice ya sobre la garantía, nos hace un llamado a que tenemos que observar esta garantía. Por ejemplo, el código nuestro, procesal penal, muy similar al código anglosajón en todo esto, nos dice claramente, me permito leerlo, el artículo 69, numeral 1, empieza diciendo: el derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita. Pero vámonos más lejos. Su segundo numeral dice: el derecho a que se presuma su inocencia y a ser tratada como tal mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable. O sea, cuando estamos hablando de sentencia irrevocable, estamos hablando de que tiene que agotarse todas las etapas, todas las fases del procedimiento, del debido procedimiento, ¿verdad? Del debido proceso, que se componen de 4 fases. Estas son en la preparatoria, la fase preparatoria, la etapa intermedia, el juicio oral y la sentencia. En esa fase preparatoria es donde la parte acusatoria, o sea, el Ministerio Público, la Policía Nacional, empiezan a preparar su historia, empiezan a preparar las pruebas, empiezan a investigar para entonces tener un caso fuerte. O sea, tienen que buscar pruebas buenas. Todos sabemos el caso de O.J. Simpson. Hubo la prueba del guante que no pasó. El juez Hirohito no le dio cabida a esa prueba porque, mentira, no le caben esos guantes. Ese guante que está con sangre, ¿verdad? No es de este imputado, no era de O.J. Simpson. Eso es cuando ya en esa fase el Ministerio Público y la policía falló. En la etapa intermedia ya la prueba está recaudada, ya se fue a juicio, empiezan a discutir las pruebas, que ahí fue, en esa etapa fue prácticamente que empezó a fallar la prueba de la fiscalía en el caso antes mencionado. El juicio oral, donde las partes ya empiezan su discusión, ¿verdad? Los testigos, el testigo de la policía,
el testigo a cargo, se le llama a eso el testigo a cargo de la fiscalía, como el testigo de la defensa. Fíjense cómo este derecho se va desenvolviendo en una garantía del procesado. No importa la percepción que tenga el pueblo, la gente, de que él fue que lo hizo. No importa. Lo importante ahora es la parte técnica del derecho, del debido proceso, cómo se debe llevar el debido proceso. Y allí es donde se demuestra la culpabilidad o se demuestra la inocencia con prueba, con una defensa técnica bien equilibrada, bien evaluada. Y por último, entonces viene la sentencia, el juez se retira allá, ¿verdad?, a su despacho. Vamos a evaluar qué es lo que ha pasado, cómo ha venido todo, se ha observado la ley, y declara inocente entonces o culpable. Pero estas son las fases importantes, no es muy complicado. El litigante tiene que saber que tiene que tener una buena teoría del caso. Tiene que tener lo que es un caso ya preparado. O sea, eso es lo importante. Nosotros lo dejamos aquí.